Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Es para mí un gozo muy grande el volver a encontrarme con ustedes en este domingo y saludarlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A todos los hermanos, a los hermanos de la primera iglesia presbiteriana de Copiapó, a los hermanos de la segunda iglesia presbiteriana de Copiapó, como también a nuestros hermanos de las iglesias presbiterianas de La Serena, de Huasco Bajo y de Tocopilla, y también a los hermanos que nos ven desde Antofagasta y desde Iquique. Y cómo no saludar también a los hermanos que nos ven desde el extranjero. Es para nosotros un gran gozo el volver a juntarnos. Este es el tercer domingo de octubre y recordemos que en octubre recordamos el día de la Reforma. Es el mes de la Reforma. Amados hermanos, sean todos bienvenidos al culto de hoy domingo 25 de octubre. Que el Señor los bendiga. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda Él tiernamente, vence el pecado, cuida del mal, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Cristo bajó del cielo a buscarme, cubierto de pecado, encontróme, me levantó de vergüenza sin, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Gozo indecible inunda mi alma, ya libertado estoy y mi vida llena está de felicidad, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Que el Señor le bendiga, hermanos. Muy queridísimos hermanos de la IP San Marcos en Copiapó. Yo quiero sumarme a los saludos de los hermanos que ya entregaron sus saludos en esta mañana de domingo. Quiero saludar a los queridos hermanos de Tocopilla, de Antofagasta, de la segunda iglesia nuestra en Rosario, los hermanos de La Serena, de Huasco, de Vallená. Nosotros, delante del Señor en esta mañana, nos alegramos de rendir culto de adoración al Señor y yo le quiero invitar que acalme su corazón, concéntrese ahora en este culto de adoración al Señor. Un saludo cariñoso, un abrazo grande y que la gracia del Señor nos alcance a todos como iglesia en el nombre de Jesús. Señor Jehová, omnipotente Dios, tú que lo
nuestra humilde voz, nuestra canción, hoy dígnate atender. Eterno Padre, nuestro corazón a ti profesa un inefable amor. Hazte presente en tu pueblo hoy. Tiéndenos pues tu brazo protector. A nuestra patria da tu bendición. Enséñanos tus leyes a guardar. Alumbra la conciencia y la razón. Domina siempre tú en todo hogar. Defiéndenos del enemigo cruel. Concede a nuestras faltas corrección. Nuestro servicio sea siempre fiel. Rodéanos de tu gran protección. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Padre eterno, te alabamos y te bendecimos en este momento en que nos presentamos ante ti, oh Dios, para exponer nuestra petición de perdón por nuestros pecados. Tu palabra es fiel, tu palabra es vida, y ella nos enseña a que tenemos que estar a cuentas contigo. Tú eres nuestro Padre celestial, Padre amoroso, Padre de misericordias, Padre amoroso, tierno, que escuchas la voz de tu pueblo. Por eso, Dios, en estos momentos, como hijos tuyos, queremos implorar tu presencia, mirando nuestros corazones tal cual son. Los tenemos abiertos, Dios, para que tú los escudriñes y borres y quites toda maldad que nos inunde. Que tú puedas perdonar, oh Dios, todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados. Porque deseamos, oh Dios, ser hijos obedientes a tu palabra. Y por eso, Padre eterno, te alabamos y te bendecimos con el perdón de nuestros pecados,
poder servirte, oh Dios, en adelante, dirigiendo y compartiendo tus bendiciones para todos los que nos rodean. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo te lo imploramos. Amén. Amén. Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, aunque indigno y vil como soy. Soy feliz pues tu sangre vertió mi Jesús y con ellas mis culpas borró. Mi pecado llevó, en la cruz no murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Él es tierno y amante, cual nadie lo fue, pues convierte al infiel corazón. Y por esa paciencia y ternura yo sé que soy libre de condenación. Mis pecados llevó, en la cruz no murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Es mi anhelo constante a Cristo seguir, mi camino su ejemplo marcó. Y por darme la vida, Él quiso morir en la cruz, mi pecado clavó. Mis pecados llevó, en la cruz no murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Mis pecados llevó, en la cruz no murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz.
Hola niños y niñas de la iglesia, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo domingo. Hoy día de nuevo me acompaña mi invitada especial Trinidad. Hola. ¿Y dónde estará la Margarita? Margarita, ¿dónde estás? Aquí está Margarita, ¿cómo te va? Espero que hayas tenido una linda semana. Bueno niños, hoy día nos toca el último ciclo de las bienaventuranzas y vamos a aprender una que es bastante importante, que dice: felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos y cuando se les calumnie en toda forma a causa de mí. Uy, esto tiene relación con lo que habló la tía Rose el domingo pasado, ¿recuerdan? Que habló de la justicia y de la injusticia. Y también qué difícil puede ser que uno se sienta feliz cuando es calumniado o perseguido. Pero ¿saben qué? ¿Saben cómo se resuelve esto? Con el sticker que viene en su póster, que habla de una promesa que nos da el Señor y también de la esperanza que nosotros tenemos que tener como seguidores de Cristo, y que dice así: alégrense y regocíjense. Entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. Eso quiere decir que el Señor conoce todas nuestras penas, conoce nuestras tristezas, nuestras dificultades, y que Él no nos abandona en ninguna cosa, y que Él siempre está con nosotros, porque nuestro lugar es junto a Él, en el reino de los cielos. Miren qué bonito, y ninguna cosa, y ninguna situación, y ninguna persona nos va a dar la felicidad, porque la felicidad y la alegría solo la vamos a encontrar en Él. Entonces, este domingo yo quiero invitarlos a que abramos nuestro corazón a sentir el amor del Espíritu del Señor, el amor del Espíritu Santo, y podamos conocer esa inmensa felicidad que solo Él nos puede dar, porque cuando estamos en Él, en su corazón, no va a haber ninguna dificultad que nos robe la alegría y la felicidad. Bueno, niños, espero que esta palabra haya significado algo importante para ustedes, y con este video cerramos el capítulo del día de hoy, cerramos las bienaventuranzas, y el próximo domingo viene nuestra tía Denise y nos va a abrir un nuevo capítulo con una nueva enseñanza. Nos despedimos con Trini, con la Margarita, y nos vemos el próximo domingo. ¡Chao, niños! Chao. Queridos hermanos, aquí otra vez con un motivo de agradecimiento que nos llena el corazón de alegría. Nosotros, Iglesia Presbiteriana San Marcos en Copiapó, hemos tenido el privilegio dado por el Señor de ver una nueva iglesia surgiendo en el proyecto que participamos directamente en Oasis de Redención. Oasis de Redención es la iglesia que está siendo pastoreada por nuestro querido hermano pastor José Prado, con su esposa Maylene, con Tomás y Levi. Y ahí los hermanos presbíteros de esta iglesia reciban nuestro saludo. Nosotros queremos saludar a los hermanos por el aniversario, por más un aniversario. Iglesia Oasis de Redención, nosotros los queremos. Nosotros oramos por ustedes. La gracia del Señor sea con ustedes y que tengan un muy feliz aniversario y cada día exaltando y glorificando al Señor. Reciban el saludo del consistorio de la primera iglesia presbiteriana y también reciban el abrazo de cada uno de los hermanos de Copiapó en el nombre de Jesús. Voy a leer la palabra del Señor en Colosenses 3, del 17 al 25. La palabra del Señor dice así: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo
al ojo, como los que quieran agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor, no como para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Dios bendiga esta palabra en cada uno de nosotros. Amén. Damos muchas gracias al Señor por la lectura bíblica, la lectura de su palabra inspirada. Y yo quiero complementar la lectura del texto que escuchamos con los 2 versículos que siguen en el capítulo 4 porque hacen parte de este contexto que veníamos desarrollando en la lectura. Y dice así: Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Para decir que Pablo está escribiendo a los hermanos de la iglesia de Colosas, a los colosenses, pero en este texto Pablo actúa y escribe directamente algunas áreas de la iglesia y posiblemente nosotros aquí podríamos decir claramente la más importante, porque Pablo ahora se direcciona su atención específicamente a las familias, a los hogares. Y nosotros viendo y leyendo todo el texto de Colosenses, nosotros podemos compreender que el Evangelio de Cristo, la fé en Cristo, ella não cambia solo indivíduos aisladamente. La fé em Cristo cambia hogares completos, famílias completas, cambia estruturas, formas de ver a vida. E Pablo escreve porque havia nestes falsos maestros que estavam dentro da igreja e tentavam cambiar a fé de los hermanos que estavam na igreja. Sin embargo, en esta parte específica, Pablo dirige su atención a la familia para preservar la familia y en la familia los valores del Evangelio de Cristo que ellos habían aprendido. Pues, al mirar el mundo de hoy, no es muy diferente del tiempo de Pablo, pero hoy día se percibe mucho más hogares deshechos. Muchas familias solo con uno de los padres cada vez más ausentes en el crecimiento de sus hijos, niños y adolescentes entre los 6 y 16 años que pasan alrededor de 6 horas diarias frente a una pantalla de computador, de teléfono o la misma tele. Y que son absolutamente influenciados por lo que están viendo. El abuso infantil sigue aumentando con muchísimos casos en cada año en todos los países. Este escenario caótico está muy lejos de lo que es el ideal de Dios para la familia, pues la familia fue la primera institución creada por Dios en la tierra. Génesis 2, del 18 al 25, Mateos 19, del 1 al 6. Y Dios lo hizo perfecto, pero la entrada del pecado en el mundo trajo caos a la humanidad. La desintegración de hogares, la desintegración de familias. Y esto es una señal de los fin de los tiempos. Del fin de los tiempos, como dice 2 Timoteo 3, del 1 al 5. La Biblia dice, feliz la nación cuyo Dios es el Señor, Salmo 33, 12. Pues solo los valores, insisto, solo los valores de Dios pueden traer paz y prosperidad a una nación. Por esto es muy importante trabajar en la edificación de hogares cristianos y piadosos. Pablo se dirige a los hermanos de Colosas para mostrarles los hechos que contribuirán para una familia estructurada, una sociedad equilibrada y un mundo sólido y temeroso a Dios. Temeroso de Dios. Por lo tanto, este texto habla de la familia, habla al matrimonio específicamente, habla a los que son empleadores, habla a los que son empleados. En el tiempo incluso de Pablo había una otra perspectiva que no era solamente empleado, eran esclavos.
Por lo tanto, en primer lugar, el texto trata del matrimonio, amor y sumisión. Dos palabras importantes dentro de un matrimonio. Es verdad que todo lo que hace el cristiano debe buscar la gloria de Dios. Como bien inicia el versículo 17. El versículo 17 del texto que leímos nosotros dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hace el cristiano debe tener este objetivo de glorificar a Dios. Y Pablo se dirige a la iglesia de Colosas de forma muy específica al matrimonio, hablando de las esposas primeramente, hablando al marido también. El evangelio ya había cambiado la vida de estas familias en Colosas, ya había cambiado la vida de mujeres que estaban en medio de sus familias, cuidando a su familia. Y ahora esta libertad, esta nueva libertad que tenían en Cristo, les daba un nuevo panorama, y muchas de estas hermanas no sabían qué hacer con esta libertad que habían tenido delante del Señor. Como madres, como orientadoras, como esposas, tenían algunas dificultades, y Pablo está confrontando estas mismas necessidades, está mostrando valores que devem ser absolutamente guardados. E ele recuerda algumas coisas importantes que lá podemos encontrar também em Efésios capítulo 5. Não se pode olvidar que a sabedoria bíblica é o principal e primordial para a edificação das famílias. E adentro de esta sabedoria bíblica, sumisión, como dice el versículo 18, las casadas estén sujetas a sus maridos. Esta palabra sumisión tiene un sentido interesante, no es lo mismo que esclavitud o servidumbre. La palabra sumisión acá, como en otros lugares de la Biblia, tiene un sentido de organización jerárquica. Y es un término militar, ejemplo. Les doy un ejemplo, por ejemplo, un soldado no es inferior al coronel, sin embargo ocupan puestos diferentes. Dios hace todas las cosas con perfección y orden, 1 Corintios 14, versículo 10. Y debemos considerar que si no hubiera jerarquía en la sociedad, todo sería un caos absoluto. Pablo no está afirmando que el hombre es mejor que la mujer o que la mujer sea inferior al hombre, solo dice que el hombre asume el rol de autoridad y es el responsable por el liderazgo del hogar. La autoridad del hombre no le da el derecho de gobernar dictatorialmente su esposa o sus hijos, o como un tirano también la autoridad bíblica no le da este derecho, sino un liderazgo de forma amorosa y respetuosa con la esposa y con los hijos. Por lo mismo, tanto la esposa como el esposo, ambos deben someterse al Señor y el uno al otro, según Efesios 5, 21. Es un respeto mutuo bajo el liderazgo de Cristo. La verdadera sumisión espiritual es el secreto del crecimiento y de la realización personal. Cuando una mujer se somete a Dios y a su marido, que la respeta, y ella experimenta la verdadera libertad. Ella, además de experimentar esta verdadera libertad, ella puede experimentar la santificación, porque otro texto bíblico va a decir, en Efesios, como nosotros citamos, va a decir que el marido es aquel responsable por la espiritualidad de la esposa. Él es responsable por la relación de la esposa con el Señor, con Dios mismo. Entonces, cuando ellos ambos se someten a Dios, ambos pueden disfrutar el uno al otro con una sumisión mutua delante de Dios. Entonces, cuando el liderazgo del hombre sobre la mujer es un ejercicio de amor y él está ejercido según los parámetros de la palabra de Dios, él no es opresor, ni causa sufrimiento a la esposa. Y de la misma forma que es un mandamiento la sumisión de la mujer, es un mandamiento al hombre amar la esposa.
La palabra amar acá en el texto que aparece es la palabra ágape, que es amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia, dando la vida por ella, un amor sacrificial. Por lo tanto, no hay diferencia en que la mujer se someta a un marido que la ama y la respeta. Porque el amor que este marido ejerce es un amor sacrificial, de dar la misma vida para el bienestar de la esposa, aun que él es el responsable delante de Dios por el liderazgo de esta familia, por junto con la esposa liderar la familia. Es muy importante que los principios bíblicos son absolutamente tergiversados en nuestra sociedad y mal comprendidos incluso. Un matrimonio puede incluso iniciar con un amor meramente romántico, pero en la medida que se desarrolla puede profundizarse para el amor ágape espiritual que viene solamente de Dios. E Pablo agrega uma advertência a los hombres. Pablo aqui agrega uma advertência a los hombres. Não sean ásperos com ellas. Versículo 19. El esposo deve tener el cuidado de não guardar rencor de la esposa por alguna actitude de ella. La raíz de amargura en el hogar puede contaminar todo y dar espacio para Satanás. Efésios capítulo 4, versículo 31. E Hebreus capítulo 12, versículo 15. Devem ser honestos e transparentes uno com el outro, hablando la verdade en amor, segundo Efésios 4, 15. Para mantener, para a manutenção de um hogar feliz, deve considerar Efésios capítulo 4, versículo 26. Não se ponga el sol sobre vuestro enojo. É importante que cada dia as asperezas, as dificuldades, os problemas enfrentados durante o dia sejam tratados no dia para que a paz de Deus reine em meio do hogar. Notem que a primeira parte do texto, matrimônios, o texto diz claramente, habla amor e submissão. En esta primera parte que va de los versículos 17 al 19. Amor y sumisión. La mujer se sujeta a su esposo por causa de Cristo y no por causa de él. El marido ama a su esposa como Cristo. Entonces todo está centrado en la persona de Cristo. Y los hogares, los matrimonios que entenden esta perspectiva, los matrimonios que entenden esta realidad bíblica, pueden vivir vida abundante, vida feliz delante de Deus, porque compreendem que ambos dependem de Cristo, ambos estão sumissos a Cristo e ambos cumprem mandamentos de Cristo, e ao cumprir estes mandamentos recebem graça de Deus. Famílias em todos os lugares que me escutem na hora, se vocês querem cambiar a estrutura que estão vivendo, se vocês querem cambiar os problemas e deixando gradualmente as lutas, problemas, dificuldades que têm, vuelvan sus ojos a la palabra de Dios, a la orientación de la palabra de Dios, sométanse ambos al señorío de Cristo. Y el marido ame a su esposa como Cristo ama a la iglesia, y la esposa se someta a su marido como se somete a Cristo. Esto es la realidad que va a cambiar, quizás la tristeza de algunos hogares, por uma alegria plena delante de Deus. Se você anela alegria plena, realização personal em seu matrimônio, realização profissional dentro de sua própria estrutura, cumpla estes mandamentos de Deus e a bendição de Deus vai ser derramada sobreabundantemente sobre sua vida, porque isto é o que o Senhor nos ensina em sua palavra. Por lo tanto, además de matrimonio, amor y sumisión, el texto que leímos también habla de la otra perspectiva en el hogar, padres y hijos, motivación y obediencia, que van de los versículos 20 al 21. Y repito, en segundo lugar, el texto trata de los padres y hijos, motivación y obediencia. Versículo 20 al 21 que escuchamos. Parte del texto de Pablo es dirigida a los hijos en los hogares cristianos. Y ojo, aquí es muy importante que esta carta de Pablo está siendo escrita a los hogares cristianos. Gente que conocía al Señor, gente que había decidido someterse al Señor. Porque generalmente las personas que no reconocen a Cristo como Señor y no reconocen la palabra de Dios como esta autoridad revelada de Dios, generalmente no van a tomar en cuenta estos principios.
Por esto los principios acá son para las familias cristianas, para los hogares cristianos. Los hijos son un fruto natural del matrimonio, según dice la Biblia. Y felices son los que nacen en un hogar cristiano, en donde hay amor y sumisión. Interessante, felizes são aqueles que nascem em um hogar cristiano em donde há amor e submissão. A orientação de Deus para nossos primeiros padres foi frutificar, multiplicaos em Gênesis 1:28. Este mandato de Deus foi dado antes del homem pecar. Por lo mismo, a relação conjugal e el engendrar e generar hijos hace parte de um orden divino para o ser humano. El mundo inteiro hoje habla de derechos. Es la palabra, una de las palabras más comunes utilizada hoy día es derecho. Todos quieren tener derechos. Pero es importante destacar que el niño o el hijo tiene el derecho de nacer en un hogar cristiano consagrado a Dios, en donde los valores del reino de Dios son enseñados y defendidos. Con la disciplina, con la amonestación del Señor, según Efesios capítulo 6, versículo 4. Los niños tienen el derecho de ser educados con amor delante de Dios. Con amor delante de Dios. Y normalmente nosotros vemos personas que nacieron en un hogar deshecho, quebrado, desestruturado. Y estas personas crecieron con personalidades absolutamente distorsionadas de la verdad. Me recuerda um exemplo de John Stack, um criminoso inglês violento, demasiado violento. Ele o que hizo foi assassinar a sua esposa e ele foi condenado a morte por esto. E en el dia de sua execução, as autoridades pidieron al general William Booth, fundador del Ejército de Salvación, que hiciera el funeral. E suas primeiras palavras al encarar la multitud enfurecida fueron: John Stack não tuvo uma madre que orava. John Stark não tuvo uma madre que orava. Aquela multitud enfurecida, de repente se põe a reflexionar sobre esta verdade. Sí, es verdad, los hijos tienen derecho, pero ninguna vida tendrá esto solo con derechos. Sí, es verdad, los hijos tienen varios derechos. E insisto, ningún ser humano tendrá éxito en su vida solo con derechos. Hay responsabilidades, hay trabajos, hay tareas, hay construcción juntas. El hogar se construye juntos, padres, hijos, esposa, todos trabajando juntos, cada uno con sus propias responsabilidades y no solamente con derechos. La esposa tiene el derecho de ser amada por el Señor, por su esposo, porque es mandamiento de Dios. Pero el marido tiene el derecho de que su esposa se sujete al liderazgo y no al señorío del marido. Es interesante pensar en esta perspectiva. Los hijos tienen el derecho de ser ayudados, enseñados, orientados, sostenidos por los padres. Pero también tiene responsabilidades de honrar al Padre, obedecer al Padre y ayudar en la construcción de la familia equilibrada, de la familia feliz, cumpliendo los mandamientos del Señor. Toda familia es feliz, pese que habrán siempre dificultades, pese que habrán siempre luchas, pero la familia que obedece al Señor, que aplica los principios de la palabra de Dios en su vida, son felices. Muy importante destacar. El versículo bíblico dice y habla de obedecer a vuestros padres en todo. Notem que o versículo aqui traz responsabilidades. Já passamos de la fase e de la etapa de los derechos. Estamos em las responsabilidades. Todo hijo que posee em su corazón el deseo de agradar a Deus deve considerar em sua vida este versículo 20 del texto que leímos, de Colossenses 3. Los hijos que no aprenden a obedecer y a sujetarse a los padres nunca lo harán con cualquiera que sea la otra autoridad que tenga por adelante suyo. Será rebelde com o professor, será rebelde com a polícia, será rebelde com seu empregador, será rebelde com os amigos, com tios, com toda a autoridade. Porque não aprendeu a exercer responsabilidade, só aprendeu a disfrutar derechos. E nenhuma pessoa crescerá de forma equilibrada solo com derechos. Há que assumir as responsabilidades e os deveres. Importante, el completo
caos em las autoridades e na sociedade vai ser generado por pessoas que não tiveram as oportunidades de exercer responsabilidades, de cumprir responsabilidades e cresceram solo disfrutando de direitos. É comum hoje que nós miramos pessoas de todos os lados clamando solo por direitos, clamando por direitos de todos os lados, sem responsabilidades. Direitos sem responsabilidade só levam a caos. Há uma sociedade melindre que não pode ser corrigida, que não pode ser exortada, que não pode ser corrigida de nenhum sentido. ¿Por quê? Porque adentro do hogar, os filhos não aprenderam a exercer responsabilidades. Por lo tanto, aqui o texto bíblico diz claramente que os filhos devem someter-se a seus padres em todo. E a Bíblia aqui está dizendo que isto agrada a Deus. Hijo, hijas, se ustedes anhelam em seus corações agradar a Deus, honrem a seus padres, obedeçam a seus padres. A Bíblia aqui não está dizendo obedeçam a los padres buenos. A Bíblia aqui não está dizendo obedeçam a los padres que lhe dão regalos, obedeçam a los padres que lhe dão todos os privilégios. Não, a Bíblia está dizendo obedeçam a vossos padres em todo. Por ello, hijos sábios, hijos inteligentes, que decidem optar por la sabedoria bíblica em vez de optar por la sabedoria del mundo, vão honrar e obedecer a seus padres em todos. Primeiro, porque isto agrada a Deus. Segundo, porque em outro texto bíblico, em los 10 mandamentos, Deus disse que isto genera felicidade, que isto genera bienestar en el hijo, que isto genera éxito e que isto incluso genera larga vida, longevidade. Se nós consideramos estes princípios bíblicos todos e lo tiramos delante de los hijos, hoy la única conclusión que el hijo y hija pueden llegar es: no hemos sido tan inteligentes. Porque para tener éxito, para ser feliz, para tener longevidade incluso, Deus promete que aqueles que honram e obedecem a los padres em todo agradam a Deus e recebem a bendição de Deus. Por lo tanto, hijos que me escuchan, recapacitem em seus corações. Se você anela felicidade, se você anela ter um bom matrimônio futuro, se você anela ter um bom trabalho futuro, se você anela ter uma vida futura equilibrada, obedeça agora ao Senhor, agrade agora ao Senhor mientras é hijo, obedeciendo a los padres en todo, independente de quiénes sean los padres. A não ser que estes padres les estén invitando a hacer cosas que choquen brutalmente con la palabra de Dios. Y ahí usted no tiene la obligación de obedecer a estos padres. Muy bien. Padres que não logram disciplinar-se a si mesmos, não logram disciplinar a seus filhos. Pero a pergunta todavia está. A pergunta, aún com a claridade do texto, ela surge. Qual é a medida da obediência? Quanto devo obedecer a meus padres? O texto contesta de maneira absolutamente clara: em todo. Esta é a medida. Todo. La medida de obediencia es en todo. Y la motivación es agradar a Dios. Obedecer a los padres para agradar a Dios y que Dios cumpla la promesa de bendición y de longevidad en la vida. Hijos, usen la inteligencia para aplicar los principios bíblicos y ustedes dejarán de tener depresión, dejarán de tener enojo, dejarán de tener muchísimos fracasos en la vida porque Dios promete bendición. Este es el principio que aquí en el texto nosotros podemos defender. Agradar al Señor es obedecer en todo a los padres. Está la orientación. Está el principio. Y los hijos que me escuchan ahora,
No importa si tengan 6 o 16 años o más años incluso. Honren a sus padres. Obedezcan a sus padres en todo. Y mientras usted no conforma su propia familia para ser el líder que Dios quiere que usted sea, incluso si usted no fue un buen hijo, no será un buen padre. Si usted no fue una buena hija, no será una buena madre. Si usted no obedeció a su padre en todo, va a experimentar esta misma falta de obediencia en su propia familia. E é importante pensar que uma família que vive um ambiente de amor, que oram juntos, leem a Bíblia juntos, podem juntos descobrir a vontade de Deus para eles e como agradar a Deus. Padres devem escuchar a seus filhos, aun quando não lhes vayan dar permiso e ou concordar ou acordar com eles. Pero os filhos devem escuchar a los padres, porque isto agrada a Deus. Porque isto agrada a Deus. Que interessante, queridos, é pensar nestes princípios e nesta realidade. A palavra de Deus começa tratando aqui nesses versículos do matrimônio, amor e submissão do homem com a mulher. Luego o texto bíblico passa à orientação de los hijos e diz que a receita para um éxito personal é agradar a Deus. E uma coisa que agrada a Deus é que os hijos obedezcan a los padres em todo. Luego, o texto de los versículos 22 al 25, e com esta sequência de los 2 versículos del capítulo 4 que leí, habla de senhores e siervos, honestidade e dedicação. Senhores e siervos, honestidade e dedicação. Capítulo 3, de los versículos 22 al 25, e como já lo he mencionado, capítulo 4, versículo 1 e 2, completam esta secção de la palavra de Deus. Infelizmente, em lo que sigue agora, infelizmente, en el tempo de Pedro, en el Império Romano, a esclavitud era uma prática comum. Havia alrededor de 6 millones de esclavos en el Império Romano en este entonces. Entre estos esclavos, entre ellos, incluso personas cultas, com alta responsabilidade em las famílias e casas de personas de classe alta. Também era comum que os escravos ajudaran en la educación de los niños, en la educación de los hijos. E quizás algumas pessoas podem perguntar ahora, pero pastor, ¿por que a igreja del primer siglo não hizo nada para detener ou para impedir esta prática tão terrível de la esclavitud? La respuesta es sencilla. La iglesia primitiva, la iglesia neste entonces, era um grupo minoritário. Eram poucas pessoas, a igreja recém se estava instalando, a igreja recém estava escutando o mensagem do Evangelho de Cristo, pessoas se estavam entregando ao Senhor. A igreja não tinha a força que hoje dia pode ter para influenciar, para protestar contra valores que chocam brutalmente com a palavra de Deus, deixando de fazê-los ou deixando de realizá-los, ou ensinando a pessoas de maneira concreta. Además, en este entonces la iglesia era absolutamente perseguida por el Imperio Romano. Y es importante destacar que Pablo está tratando de esta realidad también. Señores y siervos, honestidad y dedicación. Honestidad y dedicación. El apóstol Pablo intencionalmente orienta a los cristianos que estuvieron en esta situación de esclavitud a que buscaran su libertad en la medida que esto fuera posible. 1 Corintios 7, 21. Sin embargo, Pablo no defendió la rebelión ni la sublevación del orden existente. Además, es conveniente destacar que el objetivo de la iglesia de Cristo, de la iglesia del Señor Jesús, es esparcir el Evangelio, predicar el Evangelio para que el Espíritu Santo transforme vidas de personas en todos los lugares. Aunque es correcto que el cristiano se involucre en la defensa de la honestidad y de la moralidad en el gobierno o en la sociedad, este aspecto jamás debe tomar el lugar de la verdadera misión de la iglesia, aunque deve ser ejercido, não deve tomar o lugar de la verdadeira missão de la igreja, que é anunciar o Evangelho de Cristo, segundo Marcos 16:15, segundo Mateus capítulo 28.
El siervo cristiano, aquí la palabra siervo está siendo utilizada para esclavo también en este tiempo, debiera obedecer a su Señor como una forma de amar y glorificar a Dios, como una forma de adorar a Dios. Y más, aun si tuviera un amo que fuera cristiano como él, no debiera abusar de él por ser cristiano también. Debiera cumplir bien sus tareas, pues al fin tanto uno como el otro, ambos son siervos de Cristo. Versículo 24 nos da esta perspectiva. El versículo 24 nos da esta realidad. El versículo 24 dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ambos sirven al Señor Jesús. El servo cristiano debiera obedecer a su amo como una forma de adorar a Dios. Muy importante, de la misma forma que los esposos, que las esposas, que los hijos, padres deberán buscar siempre agradar a Dios, también deberán ser los siervos y en consecuencia los señores, o en nuestros días los empleadores. Pues Dios no hace acepción de personas, dice el final del versículo, y también Hechos capítulo 10, 34, Romanos 2, 11. Señores y siervos, esposos y esposas, padres y hijos también tienen responsabilidades mutuas. Ninguna persona de la sociedad va a tener esto solo con derechos. Todos tienen deberes y responsabilidades. Y es importante. Pablo amonesta a los señores cristianos a tratar a sus esclavos o a sus siervos con justicia y honestidad. Con todo lo mencionado, vemos que la carta de Colosenses trata de la soberanía de Cristo, porque el versículo 17 nos va a decir que todo lo que hagamos, todo lo que devemos hacer deve ser para glorificar a Cristo. Vamos a repetir el versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palavra ou de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Outros textos bíblicos nos vão orientar a hacer todo para a glória de Cristo. Por lo tanto, siervos, esclavos, senhores, esposas, esposos, hijos, padres, todo lo que hagan adentro e fora del hogar deve buscar a glória de Cristo. E esta é a forma com que você pode ver felicidade em sua família, realização personal, alegria, gozo de viver a vida de uma maneira que seu coração se alegra. E é importante, afirmando que todos os comportamentos adoptados por las famílias cristianas devem ter o objetivo de glorificar a pessoa de Cristo. El versículo es muy claro. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de este mismo Señor Jesús. Por lo tanto, al escuchar esta meditación bíblica, yo sé que ahora, en este momento, algunos pueden estar en sus corazones queriendo rechazar esta verdad bíblica porque en realidad no es fácil aplicarla. Pero como usted toma la decisión en su corazón de aplicar estos principios, muy brevemente, usted va a comenzar a notar la diferencia en su propio corazón y adentro de su propia familia. Y para concluir, queridos, la plenitud del Espíritu, la plenitud de la palabra de Dios son imprescindibles en el hogar. Si los miembros de la familia están controlados por el Espíritu de Dios y por la palabra de Dios, serán felices, agradecidos, sumisos y no tendrán grandes dificultades para convivir unos con los otros. Repito, si los padres, si los esposos y esposas, padres, hijos, siervos y empleadores viven la plenitud de la palabra de Dios, en la plenitud del Espíritu Santo de Dios, aplicando los valores de la palabra de Dios, no tendrán jamás dificultad de someterse los unos a los otros. Y podrán recibir gracia y bendición de Dios. Y solo el Espíritu de Dios y la palabra de Dios pueden cambiar y controlar el corazón del hombre.
personas que no quieren dejarse controlar por el Espíritu de Dios y por la palabra de Dios, nunca van a ser realizados personalmente con felicidad plena, con la bienaventuranza que la palabra de Dios nos entrega. Que esta meditación pequeña de este texto de Colosenses los haga recordar, esposos y esposas, padres y hijos, empleadores y trabajadores, que todo es para la gloria de Cristo. Y que aquellos que ya recibieron el amor de Dios y lo confesaron como Señor, comiencen, si aún no empezaron, comiencen a vivir estos principios en sus vidas y la gracia del Señor les va a entregar bendición. Que el Señor nos bendiga. En Jesucristo, el Rey de paz, en horas negras de tempestad, haya las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que entre nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas o en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma sienta desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir.
Ok, hermanos, ustedes ya saben, esta hora es la hora que nosotros juntos como iglesia oramos por nuestras familias y oramos por las personas que amamos, por los amigos, que la gracia del Señor sea con ellos. En este culto de adoración al Señor, hemos caminado juntos en esta adoración. Ahora vamos a suplicar al Señor su gracia, su misericordia, su bendición. En esta semana, el Señor nos ha dado privilegio de poder llevar bendición a familias, también de orar por otras familias, y también de como iglesia ver en el ministerio de oración las súplicas que los hermanos ponen, confiados que el Señor con su gracia nos va a entregar bendición. Por ello ahora, usted que tiene un familiar que está enfermo, un amigo que está enfermo, o usted mismo, o por cualquier otra necesidad, vamos juntos delante del Señor a poner estas súplicas. Oremos. Incline su rostro. Clame al Señor. Señor Jesús, nosotros estamos en tu presencia. Tu gracia es soberana, tu amor es infinito. Señor, por los méritos de Cristo Jesús en aquella cruz entramos en tu presencia, dándote gracias por todo lo que nos has dado, Señor, por todas tus bendiciones, el cuidado, la salud, las necesidades suplidas, Señor, el afecto que necesitamos, todo lo hemos recibido, Señor. Por ello, en el nombre, por los méritos de Cristo Jesús, queremos, Señor, también reconocer nuestra propia debilidad, nuestra fragilidad y nuestra dependencia completa de ti, Señor. No podemos seguir sin tu gracia, Señor, y por ello clamamos en el nombre de Jesús que aquellas familias, Señor, en donde hay personas enfermas, todas aquellas familias que están siendo presentadas delante tuyo ahora, Señor, reciban de ti misericordia. Sana, Señor, a los enfermos, en el nombre de Jesús te clamamos. Aquellas familias, Señor, que tienen necesidad del alimento de cada día, Señor. Que tu gracia soberana los bendiga. Y si es voluntad tuya, Señor, úsanos a nosotros para llevarles esta bendición. Así como hemos hecho con algunas familias, gracias a tu misericordia, sigue, Señor, dándonos gracia para poder ser bendición. Clamamos también, Señor, en el nombre de Jesús, por aquellos hogares en donde hay falta de amor, hay falta de cariño, Señor, en donde hay problemas, luchas, discusiones, peleas. Que tu gracia, Señor, sea derramada sobreabundantemente en estas familias, haya corrección, haya restauración, Señor. Clamamos en el nombre de Jesús. Y yo sé, Señor, que en este momento hay personas, hay hermanos y hermanas que están poniendo delante tuyo alguna familia. Y por estas familias juntos clamamos a ti, Señor. En el nombre de Jesús, que tú hagas, Señor, los milagros de restauración. Para a glória tuya, Senhor, para a edificação de tua igreja, para testemunho de tua bondade, Senhor, e para que Cristo seja glorificado, Senhor, escute a nossa súplica, em nome de Jesus clamamos. E, Senhor, a nós mesmos, cada dia dá-nos a perspectiva de aplicar tu palavra em nossas vidas. Hijos que escutaram hoje dia a meditação bíblica, pongan em seus corações o desejo de glorificar e agradar a Cristo. Maridos e esposas queiram também agradar-te e glorificar-te, Senhor. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús clamamos. Amén, Señor. Y que la gracia del Señor Jesús y el amor de Dios nuestro Padre y la consolación y comunión en el Espíritu Santo sea con vosotros hoy y siempre. Amén y amén.